La edad de los magos ha terminado. El tiempo del orco ha llegado, figurativamente. Seguro que algunos de nosotros ya sabemos acerca de lo horrible que está manejando la situación nuestros amigos en Wizards of the Coast. Oh, brother, this guy stinks! Y para los que no sepan es porque claramente no han visto mi último video. Pero desde entonces Wizards no ha hecho más que empeorar las cosas, anunciando que les parece muy feo que hayamos decidido ir en contra de la nueva OGL cuando lo único que querían era evitar que D&D estuviera relacionado con contenido de odio, polémico, misógino, racista, antisemita, todo esto. Ignorando totalmente que la discusión no era acerca de esto, sino acerca de la creación de contenido para Calabozos y Dragones. Claro, nadie va a negar el hecho de que estén intentando de que no utilicen D&D para crear este tipo de contenido, pero ese no es el punto. Para luego decirnos que van a revisar la OGL y aún así van a ver la forma de sacar una nueva OGL en la que todos salgamos ganando, incluyendo ellos, cuando realmente hasta ahora nadie ha ganado con lo que están intentando hacer. Vaya chiste. Debido a que dijeron que iban a sacar una nueva iteración de la OGL donde dijera específicamente que esto no aplicaba para cosplayers, fanarts, youtubers y ese tipo de cosas, que de nuevo están exacerbando el hecho de que ese no era el punto. Nadie está discutiendo de que su intención fuera atacar a cosplayers, fanarts, youtubers o ese tipo de creación de contenido. A nadie se le ocurriría de que Wizards estuviera intentando sacarle el dinero a un cosplayer que quisiera un cosplay de un elfo o un fanart de mi personaje de D&D, diciendo además que su objetivo es atacar a las grandes corporaciones que ganan millones a costas de su juego. Grandes corporaciones como no lo sé, Hasbro por ejemplo, que son justamente dueños de Wizards. Si no son corporaciones que ganan millones como ellos, entonces realmente no sé a qué otras corporaciones se refieren. No sé si ya lo habrán visto, pero últimamente hay un trend en Twitter que es D&D Begone, una campaña para cancelar todas las suscripciones de D&D Beyond debido a que esas métricas son las que está viendo principalmente Wizards, ya que lo único que les importa es realmente el dinero y no la comunidad, al punto de que hay personas justamente dentro de Wizards que hablan acerca de cómo la compañía y cómo los directivos de la compañía se refieren a los jugadores y a los seguidores de D&D como obstáculos que no les dejan conseguir su dinero. Pero dentro de todo este huracán de basura hemos encontrado un pequeño refugio, una luz al final del túnel que realmente puede ser la salvación a todos los ataques de Wizards a su comunidad. Paizo y la Open RPG Creative License, o también abreviada como ORC. O Orco, o Orcl, también. Para eso son los creadores de Pathfinder, un juego de rol de mesa que directamente salió de D&D 3.5, la edición 3.5. Pathfinder de hecho surgió justamente gracias a la Open Game License que Wizard ahora mismo quiere revocar a toda costa, probablemente para intentar sacarse del camino a la competencia que les está haciendo Paizo y este tipo de creadores. En el comunicado que sacaron, Paizo anunciaba que estaba trabajando con otros publicadores de contenido Tier Party como Cobalt Press, Green Running, Legendary Games o Roach Guinean Games, o entre otros, que probablemente a los jugadores no les sonará en lo absoluto, pero a creadores de contenido y a masters probablemente sí nos suene, ya que han creado bastante contenido Tier Party para tanto D&D como Pathfinder. Esto con la intención de crear una nueva licencia que no dependiera ni de Wizards ni de D&D, una licencia que fuera de sistema neutral en la cual cualquier persona pudiera cogerse sin miedo a que Wizards venga a intentar cambiarlo todo, atacando a toda la comunidad de creación de contenido para D&D. El plan que tienen para hacer esto es trabajar junto a miembros de Paizo que trabajaron en su momento en Wizards, cuando la OGL se había creado. Esos miembros son Lisa Stevens y Jim Butler, que eran líderes en el equipo de D&D en el momento, Ryan Dancy, que concibió la OGL en primer lugar, y Brian Lewis, que fue el abogado que proveyó el marco legal para la creación de la OGL y que es el cofundador de Azor Law, la firma que proveerá guía legal a Paizo para poder crear una licencia que no dependa del sistema de D&D y que utilice un lenguaje más neutral para evitar que Wizards intente colarse por alguna esquina con alguna demanda. Y seguramente algunos se preocuparán de que Paizo, siendo de igual manera una compañía, se adueñe de esta licencia y se aproveche para hacer lo mismo que Wizards. Pero el objetivo es que Azor Law sean los dueños de la Open RPG Creative License, para evitar que cualquier otra compañía se intente adueñar, con el objetivo de, en un futuro, crear una fundación similar a la Fundación Linux, que para los que no lo sepan, Linux es un sistema operativo abierto, de código abierto, que cualquiera puede usar y crear versiones de. El objetivo es que sea algo similar a esto, igual que
un programa de código abierto en el cual cualquier persona pueda crear contenido y crear iteraciones de esto. La verdad es que estos son realmente noticias geniales, puesto que eso significa que en un futuro no tendremos que preocuparnos de cómo Wizards intenta aprovecharse de la OGL para poder tener una mayor libertad a la hora de crear contenido para cualquier sistema que sea compatible con Orc. Todavía tenemos que ver qué tal sale todo lo de esta nueva licencia y qué clase de beneficios traerá, pero soy positivo de que Paizo y todos los creadores que están apoyando a este proyecto saldrán con algo que nos beneficie a todos. Y mientras todo esto se resuelve, ¿qué tal si te unes a mi Discord para ver si jugamos Pathfinder o Starfinder? El link está de hecho en la descripción. Esto sí es una opinión personal, pero a mí me parece que Pathfinder segunda edición es mucho mejor que D&D quinta edición. Así que si les gustaría que hiciera un video explicando el porqué, no duden en colocar un comentario, a pesar de que sé que es una opinión un tanto polémica para la gente que es fan de D&D. Otra cosa, tengo la intención de crear un manual de guía del mundo para Pathfinder segunda edición. Ese manual contendrá toda la información del mundo de Bagrat, un mundo post-apocalíptico fantástico, además de traer más de 20 arquetipos y nuevos dotes, habilidades y objetos para proveer de contenido a Pathfinder. Y de paso posiblemente usar la nueva Orc para esto. En fin, gracias por ver el video de hoy, un tanto corto. De hecho, me faltan 15 minutos para llegar a los 8 minutos de grabación, que luego, gracias a que no estoy monetizado todavía, no tengo la obligación de llegar a esta cantidad. Pero bueno, les agradezco por ver el video de hoy y nos veremos entonces en otro momento. Recuerden unirse a Discord y suscribirse. Adiós. I gotta say, I'm proud of you all. This revolution has been a huge success. Yay us. Pat on the back. Pat on the back. Come on. No? Me too, because I've been a big part of it. Can't have a revolution without somebody to overthrow. So, you're welcome. And it's a tie.